El 23 de septiembre de 2025, el cielo nos brindará un espectáculo inédito, algo que nunca antes ha sido testificado en la historia de la humanidad. Esta revelación extraordinaria vino a través de Jesús, quien se manifestó a un empresario que, durante 9 minutos, experimentó la muerte. Prepárate para escuchar lo que él tiene para compartir. Mi nombre es Ricardo Meneses y soy empresario en el sector de tecnología. Recientemente, pasé por una experiencia que transformó completamente mi visión sobre la vida. Durante una cirugía simple de vesícula, morí durante 9 minutos. En ese breve intervalo entre la muerte y la vida, tuve la oportunidad de encontrarme cara a cara con Jesús. Él compartió conmigo 4 eventos que prometen dejar su huella en septiembre de 2025. No se trató de un sueño o de una ilusión pasajera. Tengo plena certeza de lo que presencié. Fue un aviso claro y directo del cielo. Con 62 años de vida, resido en Curitiba, en el sur de Brasil. A lo largo de mi vida, he logrado acumular una considerable fortuna, fruto de inversiones en startups y bienes raíces comerciales. Sin embargo, el 3 de febrero, lo que debería haber sido un procedimiento simple se convirtió en una pesadilla. Mi corazón se detuvo de repente. Estuve casi 10 minutos sin vida. Mientras los médicos se esforzaban por traerme de vuelta, me encontraba en un lugar indescriptible. Era como si el tiempo y el espacio hubieran dejado de existir. Era un lugar tan intenso que apenas podía procesar todo a mi alrededor. Fue en ese momento que sentí una presencia poderosa, y no tuve dudas. Era Jesús. Pero no era la imagen delicada que solía ver en los cuadros de las iglesias. Era una figura majestuosa, llena de autoridad y gloria. Sin embargo, al mismo tiempo, irradiaba un amor tan profundo que me hizo caer de rodillas, como si fuera un impulso automático. Sus ojos, intensos y apasionados, reflejaban no solo esa pasión, sino también una tristeza que penetraba en mi alma. Cuando pronunció mi nombre, Ricardo, sentí como si estuviera regresando a un hogar que ni siquiera sabía que existía. Te traje aquí para que puedas ser testigo de lo que está a punto de suceder. Jesús me reveló que septiembre traerá 4 señales poderosas, capaces de sacudir la tierra y despertar a mi pueblo. De repente el ambiente a mi alrededor se metamorfoseó. Me encontraba en un mirador espiritual, un punto de vista privilegiado desde donde podía contemplar todo el planeta. Sin embargo, no era una visión como la que se tiene desde el espacio. Era algo mucho más profundo. Era como si estuviera percibiendo el mundo en su dimensión invisible, revelando capas y sutilezas que normalmente escapan a nuestros ojos. Flujos de luz y sombras cruzaban los continentes, simbolizando oraciones, gestos de amor, pero también elecciones de odio e injusticia. La historia comienza con Jesús, que dirige su mirada hacia el Medio Oriente. El 10 de septiembre, algo que ha estado oculto durante 2000 años será finalmente revelado. En medio del polvo de una excavación cerca de Jerusalén, me encontré con arqueólogos que estaban completamente atónitos. Desenterraban artefactos que ofrecían pruebas irrefutables de la vida de Cristo. Tuve la oportunidad de observar inscripciones auténticas de las palabras de Jesús, objetos personales de los discípulos y, lo que más me impresionó, evidencias físicas de la resurrección. Un pedazo de lengua aún pulsaba con una energía inexplicable, irradiando calor y luz incluso después de 20 siglos. Al mismo tiempo, avisté tablas de piedra, adornadas con textos en arameo, que corroboraban los evangelios, pero traían detalles que ningún ser humano podría haber imaginado. Entonces Jesús habló con una voz firme y decidida. Esta revelación dividirá al mundo. Aquellos que buscan la verdad se alegrarán, mientras que los que se alimentan de la mentira se levantarán con furia. Los medios intentarán silenciar este mensaje, y los gobiernos harán todo lo posible para manipularlo. Los líderes religiosos pueden plantear interrogantes, pero cuando se acerca la hora de la verdad, nada puede detenerla. Observaba la escena desarrollarse ante mí, mientras las noticias se propagaban como fuego en las redes sociales. Científicos, atónitos, se encontraban con hechos que no podían refutar. Mientras tanto, observé a hombres poderosos en sus despachos y salas de reuniones, retorciéndose de rabia. El descubrimiento que había hecho amenazaba el control que ejercían sobre el mundo. Cuando la primera visión comenzó a disiparse ante mí, Jesús habló con una seriedad que hizo estremecer mi corazón. La segunda señal será una verdadera prueba para el corazón de aquellos que afirman seguirme y ocurrirá entre los días 12 y 18 de septiembre. En ese periodo, permitiré que un gran temblor afecte a mi iglesia. Y en ese momento, todo a mi alrededor se transformará una vez más. Me vi ante miles de iglesias, no solo en Brasil, sino también en Estados Unidos y en otros países. Lo que observé me dejó en un estado de conflicto, entre el asombro y la tristeza.
No se trataba de un terremoto físico, sino de un temblor espiritual que estremecía los cimientos de la fe organizada. Algunos templos se mantenían firmes, testimoniando la devoción de personas que, de rodillas, clamaban a Dios con una sinceridad conmovedora, sostenidas por una fe inquebrantable. Sin embargo, había otros edificios que, a pesar de seguir erigiéndose imponentes por fuera, estaban desmoronándose por dentro, revelando fragilidades ocultas. Yo fui testigo de cómo la líder fue desenmascarada, con pecados ocultos saliendo a la luz, secretos que ya no podían ser barridos debajo de la alfombra. En una de esas visiones vi a un pastor de una mega iglesia siendo conducido al tribunal por las autoridades. Documentos revelaban años de fraudes financieros perpetrados contra la propia congregación. En otro episodio, un predicador renombrado por su discurso de prosperidad vio todo desmoronarse en una sola noche, cuando grabaciones salieron a la luz, exponiendo el desprecio que él sentía por las mismas personas que sostenían su estilo de vida lujoso. Las denominaciones enteras se fragmentaban, pues la verdad sobre sus líderes ya no podía ser ocultada. Sin embargo, este impacto no se restringía solo a los grandes nombres. Me di cuenta de que el temblor también afectaba a las personas comunes, aquellos miembros que desde hacía décadas ocupaban los bancos de la iglesia. Muchos se dieron cuenta de que su fe estaba fundamentada en tradiciones humanas, y no en una relación verdadera y vibrante con Jesús. Cuando el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, no encontraron nada en qué apoyarse y, así, acabaron sucumbiendo. Sin embargo, incluso ante el dolor de esta revelación, fui testigo de algo extraordinario que emergía en medio de la crisis. Pequeños grupos comenzaron a formarse en las casas, proliferando rápidamente. Personas que antes vivían una fe tibia, ahora se levantaban con una pasión ardiente por Dios. Jóvenes que crecieron en una religión sin vida estaban por primera vez experimentando una verdadera conversión. Jesús me miró con lágrimas en los ojos y con una voz suave dijo: «Esta purificación no es un castigo, sino una preparación. Mi novia necesita estar limpia antes del banquete. El trigo debe ser separado de la paja, y aquellos que permanezcan después de este proceso emergerán más fuertes, más puros y más eficaces para la gran cosecha que se aproxima». Cuando la visión llegó a su fin, el ambiente a mi alrededor se volvió denso, como si corrientes eléctricas recorrieran el aire. Sentía que algo aún más grandioso estaba a punto de ser revelado. Fue en ese momento que Jesús habló: «El tercer signo será visto en los cielos, y toda la humanidad lo contemplará. El 23 de septiembre, algo extraordinario surgirá, algo que nunca antes ha sido testificado en la historia de la humanidad». De repente, ese mirador espiritual se amplió, revelándome la visión completa de todo el sistema solar. Fue entonces cuando me di cuenta de un brillo emanando de las regiones más remotas del espacio. No era un cometa ni un asteroide, era algo mucho más extraordinario. Parecía una entidad hecha de pura luz, moviéndose con una inteligencia y un propósito claros hacia la Tierra. Jesús explicó que este mensajero luminoso se posicionaría entre el Sol y nuestro planeta por exactas 7 horas y 7 minutos. Durante este periodo, la luz que alcanzará a ustedes será singular. Traerá frecuencias capaces de despertar los sentidos espirituales que estaban adormecidos, especialmente para aquellos que estén listos para acoger esta transformación. Cuando esta escena se manifestó ante mí, quedé verdaderamente maravillado. La luz que iluminaba la tierra no era el sol amarillento al que estamos acostumbrados a ver. Era un brillo blanco intenso, salpicado de reflejos dorados, y podía percibir sus efectos inmediatos a mi alrededor. En diferentes lugares del mundo, las personas se dejaban llevar por una adoración espontánea, cayendo de rodillas ante aquella luminosidad deslumbrante. Los niños, en particular, parecían captar esa energía con una facilidad impresionante. Algunas de ellas comenzaban a revelar dones de curación e incluso a hacer profecías que sorprendían a sus propios padres, quienes observaban todo con los ojos muy abiertos. Adultos que habían estado espiritualmente ciegos durante años, de repente, comenzaron a ver ángeles, a tener sueños proféticos y a experimentar visiones que transformarían completamente sus vidas. Sin embargo, al mismo tiempo, me di cuenta de que aquellos que habían endurecido el corazón contra Dios no podían soportar aquella luz intensa. Algunos se sentían mal, otros se enfurecían sin razón aparente, y muchos simplemente se alejaban, buscando refugio en lugares oscuros, como si quisieran escapar del brillo que parecía penetrar hasta el alma. Esa luz será responsable de separar las ovejas de los cabritos. Jesús afirmó que revelará la verdadera esencia de cada corazón. Aquellos que, en secreto, sirvieron a las tinieblas serán desenmascarados, mientras que aquellos que siempre caminaron en mi luz serán fortalecidos como nunca antes.
La intensidad de esta tercera visión fue tan abrumadora que sentí mis fuerzas desvanecerse. Sin embargo, Jesús tocó mi hombro y en un instante una renovación se apoderó de mí. Era como si una ola de energía recorriera todo mi ser, revitalizándome por dentro. Entonces, con una urgencia que hizo estremecer mi alma, él me dijo: «Hay una cosa más que necesitas ver». Jesús entonces me miró con una intensidad indescriptible y declaró: «El cuarto acontecimiento será el más importante de todos, pues dará inicio a la última cosecha de almas antes de mi regreso». Al escuchar esas palabras, sentí como si incluso el mismo cielo contuviera la respiración. El ambiente espiritual a mi alrededor se sumergió en un profundo silencio, como si todo el universo estuviera ansioso, esperando la revelación que estaba a punto de suceder. Sentía, profundamente en mi alma, que lo que estaba a punto de revelarse sería el ápice de todas las visiones que había tenido. Era algo que transformaría el curso de la historia de la humanidad. Y así, el 29 de septiembre, la visión continuó, trayendo a Jesús frente a mí. Yo derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad de una manera que el mundo nunca ha visto desde Pentecostés. Sin embargo, no será un proceso suave y gradual. Será una aceleración sobrenatural de mi reino, capaz de transformar millones de vidas en un solo día. Y entonces la visión comenzó. Las palabras que escuché me dejaron en estado de shock. Ante mí, ciudades enteras surgieron no solo de Brasil, sino también de Estados Unidos, de Europa, de Asia y de África. Sin embargo, lo que se desvelaba no se limitaba a lo que era visible en el mundo físico. Yo percibía el plano espiritual entrelazándose con la realidad material. Las oraciones se manifestaban como columnas de luz, atravesando las tinieblas y rasgando los cielos. «Mira con atención», dijo Jesús, y su voz resonaba con una autoridad divina inconfundible. «Observa cómo convocaré a mi pueblo para el destino que he preparado». La escena que se desarrolló a continuación era casi indescriptible. Familias comunes estaban reunidas en sus casas, disfrutando de la cena, intercambiando conversaciones, viviendo la rutina habitual, cuando, de repente, la presencia de Dios invadió los cuartos. Yo fui testigo de padres, madres e hijos arrodillándose en el suelo, inmersos en una reverencia que brotaba de sus almas y no de influencias externas. No se trataban de cultos públicos o eventos organizados. Eran encuentros íntimos, que ocurrían en silencio, dentro de hogares, oficinas e incluso en sueños. En una sala de reuniones en Sao Paulo, presencié algo extraordinario. Un empresario, famoso por su frialdad y escepticismo respecto a lo espiritual, fue súbitamente envuelto por una luz sobrenatural. Frente a montones de informes financieros, se dejó llevar por las emociones y se echó a llorar. En ese momento, sin que nadie tuviera que decir una palabra, comprendió que Jesús era real y que estaba siendo llamado a una rendición total. La misma escena se desarrollaba en diversos rincones del mundo simultáneamente. En Estambul, observé a un comerciante musulmán cerrando sus actividades. Fue entonces cuando escuché su nombre pronunciado en un árabe impecable. Al volverse, se encontró con Jesús frente a las estanterías. El amor que emanaba de él era tan genuino y puro que el hombre no dudó ni por un instante. Ese era el Mesías que su corazón había buscado incansablemente a lo largo de toda su vida. A pesar de ser consciente de los peligros que esta entrega podría traer, se lanzó al suelo y declaró con fervor: «Tú eres mi Señor». En un monasterio budista en Tailandia, un anciano monje que había dedicado 4 décadas a la búsqueda de la iluminación, contempló a Jesús caminando serenamente por el patio. En cuestión de segundos, todo lo que había construido con meditación y disciplina se deshizo. Sin embargo, esta no fue una experiencia de desesperación y vacío. Al contrario, fue la revelación de que la verdad que había buscado durante toda su vida ahora tenía un nombre: Jesús. Y, sorprendentemente, se dio cuenta de que no estaba solo en este viaje. Había otros que también compartían esa creencia. Yo fui testigo de cristianos que habían estado fríos durante años, viendo sus corazones reavivados con fervor. Un pastor en Chicago, que durante mucho tiempo había predicado sin pasión, estaba en su oficina preparando el sermón para el domingo, cuando, de repente, la gloria de Dios llenó el ambiente. Jesús se dirigió a él de manera directa, tocando profundamente el estado de su corazón. Durante 3 días aquel hombre se entregó al llanto, sumido en el arrepentimiento. Cuando finalmente subió al púlpito el domingo, algo extraordinario sucedió. Toda la congregación fue envuelta por una unción inexplicable, que transformó la atmósfera de manera sorprendente. Jesús entonces me habló: «La cosecha está lista. Yo mismo enviaré a mis trabajadores, pero esta cosecha será única, diferente de todo lo que el mundo ha conocido.
No dependerá de organizaciones humanas ni de instituciones religiosas. ¿Será que esta será una obra de mi espíritu, capaz de superar fronteras, culturas y denominaciones? Lo que más me impresionó fue la velocidad con la que las vidas eran transformadas. No se trataba de procesos largos que se extendían por meses o incluso años. Los encuentros que presencié eran intensos, tanto directos como indirectos. En Los Ángeles, fui testigo de cómo un traficante dejó atrás, en cuestión de horas, todo el imperio criminal que había construido. Todo esto ocurrió después de que él viviera una experiencia transformadora con Jesús. Al día siguiente de aquella revelación, algo sorprendente sucedió. Un político influyente en Washington convocó una conferencia de prensa y, ante una audiencia atenta, hizo una confesión impactante. Admitió sus crímenes y anunció su renuncia inmediata. El impacto de este acto se esparció como ondas en un lago sereno. Familias que antes estaban destrozadas por viejas peleas comenzaron a reconciliarse de la noche a la mañana, pues el Espíritu Santo actuaba simultáneamente en los corazones de parientes que apenas podían mirarse. Vi matrimonios al borde del divorcio siendo restaurados, maridos y esposas en llanto al darse cuenta de cómo el amor de Dios disolvía años de rencor y resentimiento. Sin embargo, al lado de la belleza de esa transformación, Jesús también me reveló la resistencia que surgiría. Líderes religiosos, sintiéndose amenazados por este despertar que escapaba a su control, comenzaron a organizar conferencias para etiquetar el movimiento como una herejía colectiva o incluso un engaño demoníaco. En algunos países, los gobiernos han decretado protocolos de emergencia, buscando arrestar y silenciar a aquellos que se atrevían a dar testimonio público sobre sus experiencias. Entonces Jesús me advirtió: el enemigo no se quedará inactivo. Se moverá para crear experiencias sobrenaturales engañosas, con el fin de confundir a las personas y alejarlas de mi verdadero actuar. Falsos profetas surgirán, trayendo revelaciones que no tienen origen en el cielo. Muchos serán engañados por señales y maravillas que no provienen de mí. En ese instante, él destacó cómo sus verdaderos discípulos serían capaces de discernir entre lo que es falso y lo que es genuino. Aquellos que realmente conocen mi voz no caerán en engaño, afirmó con convicción. El fruto de un encuentro verdadero conmigo siempre será el arrepentimiento. Mi padre siempre demostró un amor sacrificial por los demás y un deseo intenso de compartir el evangelio. Cualquier experiencia que genere orgullo, división o que agote al mensajero, en lugar de glorificar el mensaje, no viene de mí. La visión se amplió ante mí, revelando cómo este avivamiento impactaría diversos sectores de la sociedad. En Hollywood, aquellos actores y directores que, durante años, habían promovido la oscuridad, ahora utilizaban sus plataformas para compartir testimonios de salvación. Las redes sociales, que antes eran un escenario de odio y división, ahora se habían transformado en un espacio lleno de relatos inspiradores sobre las intervenciones milagrosas de Dios. En un momento memorable, vi a un músico famoso, en un estadio lleno, interrumpir su espectáculo cuando la gloria de Dios invadió el ambiente. Dejó de lado el micrófono, tomó la Biblia y comenzó a predicar con fervor. Delante de él, 20,000 personas se reunían en ese lugar, y casi la mitad de ellas se levantó, decidiendo entregar sus vidas a Cristo esa misma noche. En cuestión de horas, el video de ese momento extraordinario se difundió por el mundo, tocando millones de corazones e impactando vidas de manera sobrenatural. Las repercusiones económicas fueron inmensas. Aquellos que pertenecían a la élite y tuvieron experiencias verdaderas con Jesús, comenzaron a vender sus propiedades y a liquidar sus fortunas, dirigiendo esos recursos a obras humanitarias y misiones. En medio de prácticas injustas, algunas empresas se transformaban completamente, mientras que otras simplemente se desmoronaban. Esto sucedía porque sus líderes eran consumidos por una profunda convicción de culpa. He sido testigo de industrias enteras siendo sacudidas por esta realidad. Antes de continuar, solo un pedido: suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante. La pornografía, por su parte, ha visto a muchas de sus principales estrellas abandonar sus carreras y dedicarse a ministerios, con el objetivo de ayudar a otros a liberarse de la esclavitud sexual. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. De la misma manera, propietarios de casinos en Las Vegas y Atlantic City tomaron la decisión de cerrar sus puertas al reconocer la devastación que sus negocios habían causado a innumerables familias. Lo que más me tocó fue observar cómo Jesús se acercaba a aquellas personas que el mundo consideraba irremediables. Lo vi caminando entre los barracos, donde vivían aquellos que enfrentaban la dura realidad de la calle.
Él extendía la mano a los dependientes químicos, y en un abrir y cerrar de ojos, muchos de ellos eran liberados de vicios que los aprisionaban desde hacía décadas. Las prostitutas, en un momento de profunda emoción, lloraban de alivio al darse cuenta de que su dignidad había sido restaurada. Miembros de pandillas, antes sumergidos en la violencia, dejaban sus armas de lado y comenzaban a actuar como pacificadores en sus propios barrios. Fue entonces cuando Jesús, con una voz llena de amor y autoridad, me habló. Este despertar derribará todas las barreras que separaron a mi pueblo. La raza, la clase social, la nacionalidad y la denominación perderán importancia cuando mi espíritu se mueva con poder. Enemigos de antaño se reconocerán como hermanos y hermanas en Cristo. Yo he sido testigo de cómo estas palabras se han concretado ante mis ojos. Las iglesias, que antes eran frecuentadas solo por un único grupo étnico, ahora se llenaban de personas de todas las procedencias. Había una aceptación genuina, sin máscaras. En otras partes del mundo, tribus que se habían odiado durante siglos se abrazaban, pues estaban experimentando, al mismo tiempo, el amor transformador de Cristo. Lo que más me dejó sin palabras fue ser testigo del avivamiento surgir en los lugares más inesperados. Las prisiones de máxima seguridad se transformaron en auténticos centros evangelísticos, donde los reclusos se convertían en masa y predicaban unos a otros. Los hospitales psiquiátricos frecuentemente eran testigos de curas extraordinarias en pacientes que enfrentaban condiciones graves. La presencia de Dios parecía trascender cualquier límite humano. En una ocasión, incluso en clínicas de aborto, observé un fenómeno sorprendente. Los empleados dejaban sus puestos en masa, después de experimentar un encuentro personal con Jesús. Se dejaron llevar por las lágrimas al comprender el valor y la santidad de las vidas que estaban destruyendo. Fue en ese momento que Jesús me habló, con una voz llena de ternura, pero también cargada de urgencia. Esta es mi última misericordia. Era la última oportunidad para que las personas entraran en el arca, antes de que las tempestades del juicio se abatieran sobre ellas. Aquellos que atendieran a este llamado serían preparados y fortalecidos para enfrentar lo que estaba por venir. En ese instante, la cuarta visión alcanzaba su clímax. Jesús me miró con un amor infinito, entrelazado a una seriedad que hacía temblar mi alma, hijo. Él dijo, entiende, el tiempo se está agotando. La ventana de oportunidad que estoy abriendo en septiembre no permanecerá abierta para siempre. Aquellos que escuchen estas palabras a través de mi testimonio no pueden postergar la respuesta a mi llamado. El peso de esta responsabilidad casi me sofocó, pero a continuación, Él me trajo consuelo. Estaré a tu lado en cada paso de este viaje. Cuando pronuncies mis palabras, yo confirmaré tu mensaje a través de señales y maravillas, alcanzando a aquellos que necesitan escuchar o que están destinados a venir, y aquellos que necesitan responder, sin duda lo harán. En ese momento, sentirás como si estuvieras siendo arrastrado de vuelta a tu cuerpo físico. Antes de liberarme por completo, Jesús me dejó una última instrucción que se grabó en mi mente como si fuera en fuego. Él pidió que les dijera a todos que prepararan sus corazones mientras aún hay tiempo. También dijo que es hora de dejar de jugar con la religión y buscar una relación verdadera conmigo. Estoy volviendo pronto. Cuando llegue, haré la distinción entre el trigo y la paja, separando a aquellos que se prepararon de los que no se prepararon. De repente la visión se disipó y en un instante me vi de vuelta en la mesa de cirugía, luchando por respirar. Los médicos y enfermeros estaban atónitos, sin palabras para explicar cómo había vuelto a la vida después de tantos minutos considerado muerto. Para ellos eso era un verdadero milagro, pero para mí era mucho más que eso. Tenía plena conciencia del motivo por el cual había regresado. Volví con una misión, un mensaje que podría salvar millones de vidas en los días que estaban por venir. Mientras mi fuerza física se recuperaba, comencé a buscar pastores, líderes proféticos y ministros cristianos. Compartí mi testimonio con todos los que quisieran escuchar, describiendo en detalle los 4 eventos que Jesús reveló para septiembre de 2025. La reacción fue instantánea y polarizada. Mientras algunos líderes acogieron mi relato con entusiasmo, reconociendo que se armonizaba con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos, otros permanecieron escépticos. Ellos iniciaron la preparación de sus congregaciones, convocando vigilias de oración y llamando al pueblo a un arrepentimiento sincero. Además, organizaron cultos especiales de consagración. Sin embargo, hubo quienes reaccionaron con escepticismo, cuestionando si Dios realmente revelaría fechas tan específicas. Había quienes temían que todo no fuera más que una falsa profecía, o que la decepción sería abrumadora si los eventos no se desarrollaban exactamente como yo había descrito.
En respuesta a esto, diversas denominaciones se movilizaron, convocando conferencias de emergencia para discutir la veracidad de mi experiencia. Sin embargo, no me dejé afectar. Había mirado a los ojos de Jesucristo y recibido directamente de Él esas revelaciones. La urgencia que ardía dentro de mí no me permitía quedarme en silencio. Así, comencé a compartir mi mensaje en las redes sociales, en programas de televisión cristianos y en cualquier lugar donde hubiera personas dispuestas a escuchar. Con frecuencia afirmaba: entiendo la duda de ustedes. Si alguien me hubiera compartido una historia como esta hace 6 meses, tal vez yo tampoco lo habría creído. Sin embargo, no puedo negar las experiencias que he vivido. Jesús es real y su regreso está cerca. Septiembre de 2025 será un hito decisivo en la historia de la humanidad. Así, mi historia comenzó a recorrer el mundo. Personas de diversos países empezaron a enviarme mensajes, compartiendo que estaban teniendo sueños y visiones similares. Un pastor en Kenia, por ejemplo, me escribió contando que había soñado con descubrimientos arqueológicos en Jerusalén. En el corazón del interior de Brasil, una ama de casa compartió una experiencia extraordinaria. Afirmaba haber tenido una visión de una griega siendo sacudida y purificada. Mientras tanto, al otro lado del mundo, un empresario en Singapur relataba sueños fascinantes, en los cuales el cielo se iluminaba con una luz sobrenatural. La convergencia de estos testimonios, provenientes de continentes y culturas tan distintas, era verdaderamente impresionante. Pronto, aquí está la traducción completa. Pronto me di cuenta de que no era el único en recibir esas revelaciones. Era como si Dios estuviera comunicándose simultáneamente con personas de diversas partes del mundo, preparando a su iglesia para lo que estaba a punto de suceder. Comprendí, entonces, que yo formaba parte de un plan profético mucho más amplio, un llamado divino que Él había levantado para emitir una alerta. Sin embargo, lo que realmente me impactó no fue solo la magnitud de las visiones, sino la transformación que ocurrió dentro de mí. Antes de pasar por la experiencia de la muerte y el renacimiento, yo era un empresario exitoso. Sí, asistía a la iglesia regularmente. Sin embargo, mi fe era superficial. Mi corazón estaba mucho más orientado hacia los logros materiales que hacia una verdadera intimidad con Dios. Después de esa experiencia transformadora, todo cambió. La riqueza que había acumulado, que antes parecía tan grandiosa, ahora se volvía insignificante ante los tesoros eternos que Jesús me reveló. Con esto, decidí vender parte de mi imperio y destinar valores significativos a misiones y ministerios dedicados a la salvación de almas. Mi visión de éxito, mi propósito y mis prioridades pasaron por una transformación profunda. Tan pronto como ocurrió este cambio, mi familia lo notó de inmediato. Mi esposa, con quien comparto más de 30 años de matrimonio, comentó que parecía estar viviendo con una persona completamente diferente. El hombre que antes vivía en constante obsesión por los resultados y que a menudo se mostraba rígido en las relaciones, ahora se había transformado. Pasaba horas de rodillas en oración, buscando el rostro de Dios y sumergiéndose en las Escrituras con una pasión que nunca había presenciado antes. Mis 3 hijos adultos llegaron a considerar que podría haber sufrido alguna secuela cerebral como consecuencia del paro cardíaco. Sin embargo, al escuchar mi testimonio y percibir la paz que me envolvía, acompañada de una autoridad espiritual que nunca había experimentado antes, comenzaron a vivir su propio despertar. Mi hija compartió algo conmigo que tocó mi corazón de manera profunda. Ella dijo: «Papá, siempre te has preocupado por sustentarnos financieramente, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor como un hombre de fe». Y para mi sorpresa, ella continuó: «Ahora todos los días nos llamas para orar». Estas palabras resonaron en mí, revelando una nueva dimensión de nuestra relación y de mi camino espiritual. Comparto versículos que hablan directamente a nuestras experiencias y revelan un amor por Dios que es verdaderamente contagioso. Lo que ocurrió en esos 9 minutos hizo que la presencia del Señor se volviera más viva que nunca. Temiendo olvidar cualquier detalle, comencé a anotar todo lo que recordaba de mi encuentro con Jesús. Cada visión, cada palabra, cada instrucción que recibía resonaba profundamente en mí. Comprendía que eso no era solo para mí, sino para la iglesia en todo el mundo. A medida que se acercaba septiembre de 2025, la urgencia que pulsaba dentro de mí se intensificaba cada día. Decidí crear una organización con el propósito de difundir este mensaje, promoviendo encuentros, conferencias y reuniones de oración que prepararan al pueblo de Dios para los eventos que se acercaban. Además, busqué invertir en misiones en regiones donde el evangelio aún no había llegado, llevando esperanza y luz a lugares que tanto necesitaban.
Comprendí que este avivamiento global exigiría trabajadores dispuestos a guiar y discipular a las multitudes de nuevos convertidos. Teólogos comenzaron a examinar mi testimonio, haciendo comparaciones con las profecías bíblicas y los patrones históricos de avivamiento. Muchos han notado paralelismos fascinantes con el libro de Joel, que trae la promesa de Dios de derramar su espíritu sobre toda la humanidad en los últimos días. Además, otros destacan las palabras de Jesús en Mateo, que mencionan los signos en los cielos que precederán su regreso. Un profesor de teología que me entrevistó durante varias semanas compartió una reflexión que quedó grabada en mi memoria. Lo que más me impresionó no fue solo la riqueza de detalles y las fechas que presentó, sino la forma en que todo se conecta a los patrones bíblicos de juicio y misericordia. El descubrimiento arqueológico, la purificación de la Iglesia, la señal en los cielos y el derramamiento global del Espíritu tienen precedentes claros en las Escrituras. Esta interconexión es fascinante y nos invita a reflexionar sobre la profundidad del mensaje bíblico. Sin embargo, lo que más me impresionaba era observar el impacto de mi testimonio, que comenzaba a florecer en todos los lugares que visitaba. Presenciaba un verdadero avivamiento. Cristianos que estaban fríos en su fe eran reavivados por la pasión por Dios, mientras que personas que no creían en nada comenzaban a reconocer a Jesús como Señor. Iglesias que durante años enfrentaban un periodo de decadencia comenzaron a resurgir, llenas de vida y fervor espiritual. Un ejemplo notable ocurrió en una iglesia en Arizona, donde, después de compartir mi historia, 17 personas decidieron entregar sus vidas a Cristo, y más de 40 se reconciliaron con Él el mismo día. El pastor, con lágrimas en los ojos, me confidenció: «Nunca he presenciado una transformación tan rápida y profunda». Él, un hombre con más de 25 años de ministerio, compartió una frase que quedó grabada en mi mente. «Hay una unción en este mensaje que atraviesa las tinieblas espirituales, algo que nunca había testificado antes». Después de que mi testimonio comenzara a difundirse, una ola de relatos comenzó a llegar de todos los rincones. Las personas empezaron a escribir, compartiendo que estaban experimentando sueños y visiones sobrenaturales después de escuchar lo que yo había compartido. Otras personas relataban una sensibilidad espiritual única, como si sus corazones estuvieran siendo preparados para algo verdaderamente extraordinario. Yo observaba grupos de oración surgiendo de manera espontánea en ciudades donde nunca había estado, todo esto solo porque alguien había compartido mi historia. Sin embargo, no todos reaccionaban de forma positiva. Pronto las críticas comenzaron a aparecer. Los medios seculares me retrataban como un fanático religioso, sembrando el miedo sobre el apocalipsis. Periodistas escépticos se esforzaron por deslegitimar mi experiencia, revisando mis registros médicos y entrevistando a antiguos socios comerciales. Me presentaban como un empresario frío que, de repente, habría enloquecido por causa de la religión. Este enfoque en realidad no me sorprendió. Jesús ya me había advertido: no todos acogerán el mensaje. Aquellos que endurecieron el corazón resistirán, incluso ante el testimonio más impactante. Sin embargo, mis ovejas conocen mi voz y sabrán reconocer la autenticidad de la experiencia que has vivido. A medida que septiembre se acercaba, la atmósfera espiritual a mi alrededor se volvía cada vez más intensa. Comencé a tener sueños proféticos con frecuencia, en los cuales Jesús me revelaba detalles adicionales sobre cada evento. En uno de esos sueños, se vio frente al lugar preciso donde estaba a punto de ocurrir un descubrimiento arqueológico extraordinario. Era una antigua excavación en los alrededores de Jerusalén, un lugar que ya había sido objeto de investigación, pero que nunca había sido explorado de manera más profunda. Él podía visualizar los rostros de los arqueólogos, capturando sus expresiones de asombro y admiración al darse cuenta de la magnitud de lo que habían encontrado. En una revelación profunda, Jesús me presentó iglesias específicas que pasarían por un proceso de purificación. En esta visión, pude ver los nombres de pastores que serían revelados, así como congregaciones enteras que, después de enfrentar el sacudón, renacerían con una fuerza renovada. Sobre la señal en los cielos, Jesús me reveló detalles aún más profundos. Esa luz no solo despertaría dones espirituales que estaban dormidos, sino que también promovería curas en cuerpos, mentes y emociones a una escala global. He sido testigo de niños con enfermedades terminales siendo curados instantáneamente. He sido testigo de adultos liberándose de enfermedades crónicas. Vi traumas emocionales y heridas psicológicas siendo sanadas solo por el toque de esa luz divina y por la cuarta visión. El derramamiento global del Espíritu de Dios se me reveló de una manera tan clara que pude reconocer rostros específicos de personas que serían tocadas: empresarios,
artistas, políticos y también personas simples. Anónima, todos estaban siendo visitados al mismo tiempo. A través de Jesucristo, compartí estas revelaciones con hermanos y líderes que acogieron mi testimonio. En respuesta, vi a intercesores levantándose en oración alrededor del mundo. Hombres y mujeres de Dios comenzaron a clamar de manera intensa por los 4 eventos, y entonces algo extraordinario se reveló. Profetas de diversas naciones comenzaron a compartir visiones y sueños que eran strikingamente similares a los míos. La unión de estas palabras proféticas, provenientes de lugares y culturas tan diversas, formó un patrón que no podía ser ignorado. Incluso los más escépticos se vieron obligados a reconocer: algo verdaderamente extraordinario estaba en camino. Mi testimonio no se trata de mí. No busco fama, ni anhelo los focos. Tuve una experiencia extraordinaria. Estuve muerto durante 9 minutos y, en ese tiempo, fui llevado a ser testigo de lo que Jesús deseaba revelarme. Él me confió un mensaje importante. Y puedo afirmar con convicción que septiembre de 2025 será un hito decisivo en la historia. El 7 de septiembre, el Señor me reveló algo extraordinario. Un descubrimiento arqueológico está a punto de sacudir al mundo de manera profunda. Entre los días 12 y 18 de septiembre, la Iglesia pasará por un proceso de transformación y purificación. Y, el día 23 de septiembre, la luz de los cielos descenderá sobre la tierra, trayendo esperanza y renovación. El día 29 de septiembre, el Espíritu Santo será derramado sobre todas las naciones. No sé cuánto tiempo nos queda después de ese momento, pero una cosa es cierta: el reloj está corriendo. Es hora de que reflexiones y decidas de qué lado estarás cuando todo esto comience. Si has llegado hasta aquí, es porque algo profundo dentro de ti ha sido despertado. No ignores este llamado. Hoy es el día de abrir tu corazón. Es hora de dejar de lado las superficialidades de la religión y abandonar la vida de apariencias. Jesús desea una relación auténtica contigo. Él volverá pronto y cuando eso suceda, hará la separación entre el trigo y la paja. Aquellos que se han preparado estarán a su lado, mientras que los que no lo hicieron quedarán atrás. He vuelto de la muerte para transmitir este importante aviso. Ahora es tu turno de elegir qué hacer con este poderoso mensaje. ¡Qué testimonio impresionante y transformador! La Biblia nos trae una promesa increíble en Joel, capítulo 2, versículo 28. Y sucederá que, después, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas prosperarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Agradezco inmensamente, Ricardo, por regalarnos una experiencia tan profunda y urgente. Y a ti que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones del alto inunden tu vida con poder, claridad y propósito. Prepara tu corazón, pues septiembre se acerca. Nos encontramos en el próximo video.